de las cosas que This meeting is being recorded. ahora sabemos que se está grabando. Em, Estaba justo hablando de mi déficit atencional, así que yo feliz en todo caso dentro de mi déficit atencional si me pueden ayudar en el fondo con sus propias experiencias, sus propios comentarios, creo que es una manera mucho más agradable, por lo menos para mí, de poder ir presentando, y obviamente es algo que va a ir nutriendo la conversación de una manera mucho mejor. Otra cosa que siempre digo, yo no tengo la verdad absoluta de todo, lo que yo les voy a presentar hoy día es más que nada una mirada, es una manera de ver las cosas, es una aproximación, y obviamente las experiencias que ustedes pueden tener en cada uno de sus lugares de trabajo, experiencias que ya pueden haber tenido anteriormente con el tema que vamos a trabajar, es más que válido, en el fondo, es increíblemente válido igual nomás. En el fondo, esto, como les digo, es simplemente como una perspectiva. Entonces, bueno, el taller de hoy día se llama Proyecto ToRG, ¿verdad? No sé si hay alguna de las personas que hayan estado aquí presente en algún Potencia ToRG, Potencia to ERG o un Crea to ERG, pero la idea es como construir un poco sobre las bases de eso que ya teníamos. La idea es siempre ir profundizando, siempre ir encontrando algunos otros temas, y por eso es que estamos hoy reunidos. Entonces, como dijo Ana un poco quién soy, bueno, Elisa Mardones, 36 años, soy psicóloga organizacional de la Universidad de los Andes, y partí mi transición de género el 2019. Entonces, con toda esta experiencia a nivel personal de todo lo que fue, en el fondo, experimentar, todo lo que implica un tránsito de género en el contexto laboral, combinado un poco con mi experiencia en lo que tenía que ver con desarrollo organizacional, en lo cual tengo como 10 años de experiencia prox, es que partí trabajando con Factor Diverse y con Pride Connection más o menos por ahí a mediados del 2020, trabajando en estos temas, tratando de integrar un poco toda esta información, todo este conocimiento. Entonces, sin darnos muchas más vueltas, partamos aquí con algo súper concreto. ¿Por qué un ERG es importante? Esa es la parte que yo debería haber abierto el micrófono y haberles preguntado qué es lo que opinan ustedes, ¿verdad? Pero voy a partir hablando yo y después por último les pregunto. Entonces, primero que todo, permite sí o sí poder escuchar y solidarizar con estos grupos que son más subrepresentados, ¿verdad? Tenemos en el fondo personas LGTBI, tenemos personas también en el fondo con discapacidad, en otros países hay otros ERGs que son súper importantes, por ejemplo en Estados Unidos existen ERGs en el fondo como organizaciones que están con mucho foco, por ejemplo, en personas veteranas, ¿verdad? Ex militares, cosas por el estilo. Y naturalmente cada vez existen más y más tipos de ERG, tenemos personas migrantes, tenemos obviamente ERGs que potencian temas de género, etc. En ese mismo sentido es que los ERGs van potenciando, van generando mucho más comunidad dentro de la organización, ¿verdad? Son una oportunidad importante de intercambio, sobre todo entre personas que no necesariamente se estarían viendo día a día, ayuda indiscutiblemente con la marca empleadora y con la atracción de talento, ¿verdad? El poder ser una unidad que en el fondo va generando iniciativas, va generando ideas, naturalmente se van generando inputs para poder ir apoyando a todos los esfuerzos en el fondo de atracción de talento en la misma organización. Por otro lado, y es algo que también vamos a conversar un poquito más, que brindan oportunidades de desarrollo interno. Claramente los ERG son como estas instancias donde, independientemente que tú seas un analista que acaba de entrar a la organización, te permite aquí hacerte cargo, tomar ciertos proyectos que obviamente te dan cierto grado de visibilidad. Por otro lado, fomenta el engagement. Todas las personas que participan de los ERGs sienten que están haciendo algo más allá de lo que en fondo incluye solamente sus funciones. Y por lo mismo, considerando un poco todo esto, es que son un espacio de innovación importantísimo. Ahora bien, la pregunta del millón, porque claramente muchas organizaciones dicen, sí, no, si tenemos un grupo de personas, pero en el fondo siempre tenemos un poco la dificultad de que en el fondo este grupo sea como bien reconocido, ¿verdad? O que nos utilicen al máximo, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que viene en el fondo esta pregunta, que es como, ¿cómo posicionar el ERG? ¿Ya? Porque establecer un ERG es un proceso que claramente tiene que ser estratégico, o sea, en el fondo para poder entender que un ERG va a ser una unidad organizacional adicional, que no simplemente va a ser, idealmente, va a ser mucho más que en el fondo un grupo de voluntarios, la idea es entender que si queremos ser una unidad como consultiva, una unidad en la cual los distintos cargos, las distintas áreas puedan apoyarse para estos distintos temas, la idea es que nos situemos en el fondo dentro de la organización de una manera apropiada. Y por lo mismo es que necesitamos sí o sí pensarlo de una manera que sea suficientemente estratégica, ¿verdad? Entonces desde acá es que yo les propongo, entre comillas, este plan de 4 fases que va a ir ayudando de cierta manera a guiar en el fondo cómo poder desplegar este ERG desde el momento en el cual se crea hasta que vaya siendo más maduro y así poder asegurarse
que este vaya estando alineado con los distintos objetivos del negocio y así en el fondo lograr su máximo potencial. Entonces la primera etapa vendría siendo este buy-in ejecutivo, ¿verdad? Donde buscamos efectivamente que el top management nos compre este proyecto, ¿verdad? Nos crea este proyecto y diga, como sabes que de verdad este ERG me parece bastante sensato, creo que tenemos que estarle para adelante, creo que es algo necesario, ¿verdad? Segundo, ir generando interés, y aquí tiene que ver con evaluar primero que todo la necesidad y el interés que tenemos dentro de la organización por parte no solamente de colaboradores, sino también en el fondo de stakeholders que sean importantes, ¿ya? Luego de eso, tenemos que sí o sí ser capaces de establecer una meta, o sea, digo, una hoja de ruta con metas y con objetivos que sean súper claros. Y finalmente, tenemos que sí o sí, para poder asegurarnos de que un ERG en el fondo sea sustentable en el tiempo y que nos puedan ir ayudando en el fondo como para ir, en cierta manera, como superando distintos obstáculos que nos vamos a ir topando, es que sí o sí deberíamos contar con un sponsor ejecutivo, ¿verdad?, que nos vaya ayudando en este proceso. Vámonos un poquito más al detalle con cada uno de estos temas. Y hablemos un poco del buy-in ejecutivo, ¿ya? Entonces, alinear las metas del ERG con los valores centrales de la organización va a ser algo súper importante, porque a fin de cuentas va a asegurar que todos estos grupos puedan ir contribuyendo significativamente a todo lo que tiene que ver con la misión de la organización. Los ERGs no solamente tienen que plantear como objetivos como ideales, ¿verdad?, desde su grupo de interés, sino que también deberían ser capaces de poder encarnar los principios que la empresa representa, ¿verdad? Desde aquí entonces es como tomar un poco los valores que tiene la organización y transformarlos en iniciativas que sean como accionables. Entonces, si es que pensamos en un ejemplo como súper concreto, si la organización valora la comunicación directa, el ERG puede fomentar estos entornos, en el fondo, donde ésta se practique, ¿verdad? Donde sea como algo donde que efectivamente un entorno de todo lo que la organización plantea, quizás en sus valores, en sus principios, en su misión, pueda también usar esta instancia como para poder ir poniendo esas cosas en práctica. Y es súper necesario que la alineación no solamente trata de reflejar estos valores, sino también realmente como integrarse, o sea, que el ERG logre integrarse en el tejido cultural de la organización. Entonces aquí la idea es que vayan saliendo metas que sean colaborativas, ¿verdad? Obviamente entre los líderes del ERG que estén bastante como más alineados con los distintos objetivos de la organización, ir revisando constantemente las iniciativas y obviamente desde acá tratar de asegurar que estas puedan estar en línea siempre con los objetivos y naturalmente también fomentar que los ERGs puedan ir asumiendo proyectos que reflejen la misión de la empresa. Entonces todo esto ya en el fondo como cuando planteamos un proyecto, en el fondo una iniciativa, ¿verdad? Que vaya haciendo sentido más allá como les decía antes, como específicamente para este grupo de stakeholders, sino que incluso eso como que pueda apuntar como al tema más global, más estratégico de la organización, esto obviamente va ayudando a que desde esta como plana mayor dentro de la organización puedan decir, ¿saben qué? Sí, este ERG es necesario, este ERG nos va a ayudar y vamos a ponerles todo nuestro apoyo. Segundo, generar interés. Entonces aquí es súper importante que seamos capaces de comprender las perspectivas y las necesidades, obviamente, de nuestros colaboradores, ¿verdad? Desde el primer paso, ¿ya? Al ser este uno de los más cruciales para poder asegurar el éxito del ERG. Entonces tenemos que ser capaces de poder encontrar un terreno común donde se dé la satisfacción de los colaboradores y que intersecte en cierta manera con los objetivos empresariales. Entonces, definir el éxito del ERG va a implicar establecer objetivos que sean claros y expectativas que se vayan alineando con las metas de la organización. Esto obviamente va a requerir un esfuerzo que sea colaborativo entre los líderes del ERG y la gestión organizacional para poder así ir generando estas metas compartidas que vayan siendo ajustadas en el tiempo y vayan siendo, en el fondo, relevantes más allá del inicio. Lo tercero es contar con una hoja de ruta, porque si queremos que nuestro ERG sea sustentable, tenemos que ser capaces de anticiparnos y planificar acordemente, perdón. Me complica hacer siempre talleres en la mañana por lo mismo. En fin. Entonces, como les decía,
para poder anticiparnos a todas las cosas que van a que van a ir saliendo en el proceso, en la existencia de este ERG, es que necesitamos esta hoja de ruta que nos permita, de cierta manera, como entender qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a ir necesitando y desde ahí ir anticipándonos a las distintas necesidades que puedan ir saliendo. Entonces, las organizaciones deberían ser capaces de poder comprometerse a buscar una manera que sea súper estructurada de ir proporcionando los recursos, proporcionando el apoyo, obviamente que no va solamente en temas financieros, como las herramientas, la orientación y el tiempo, ¿verdad? Sino, obviamente que vaya un poquito más allá de eso, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de recursos como presupuesto para hacer actividades y cosas por el estilo, pero la verdad de las cosas es que la organización debería ser capaz de proveer al ERG con muchas más cosas que esas. Y en el fondo tenemos, si existen instancias de coaching, si existen instancias de desarrollo profesional, la idea es tratar de aprovecharlas, la idea es tratar también como de destinar un poco esos esfuerzos a este grupo que nuevamente recordemos, intentamos posicionar en la organización como otra unidad organizacional. Desde ese punto de vista, debería ser súper importante, deberíamos, esto no siempre es un absoluto y obviamente va a depender del nivel de madurez de la organización, de los recursos de la organización, pero sí o sí debería existir un plan de compensación claro que pueda ir desde este punto de vista, habilitando las distintas necesidades del ERG. Y también brindar apoyo y habilitar a los ERGs va a ir ayudando, obviamente, a que se vayan reconociendo las distintas contribuciones que vayan teniendo sus propios miembros. Y así, obviamente, motivarlos como para que sigan trabajando. Y el tema de asegurar sponsors es un tema súper, súper, súper importante, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado un Listo. poco. Sí, por favor. Perdóname, tengo una duda del punto anterior con respecto al plan de compensación, creo que era. Ujú. ¿A qué te refieres con un plan de compensación claro? O sea, como compensación en cuanto a qué. Sí, esta compensación no necesariamente tiene que ver con una compensación como cuando lo pensamos en el área de compensaciones dentro de la organización, sino que tenemos que ver como cómo vamos a compensar a nuestros colaboradores en el fondo que están participando de esto. Hay organizaciones que efectivamente destinan un presupuesto que va directamente como parte de la renta de la persona. Hay otras organizaciones que tienen un presupuesto específico para capacitaciones, ¿verdad? En el fondo la idea es como pensar en cómo vamos realmente a ir a compensar sea de la manera en la cual sea, el trabajo que en el fondo estos colaboradores nos están entregando. Nos están entregando mucho tiempo, ¿verdad? Nos están entregando energía más allá de lo que son sus funciones. Entonces, tenemos que ser sí o sí capaces de entregar algo que en el fondo los mantenga motivados ahí, más allá del amor al arte solamente. ¿Se entiende un poco? Cool. Ya, súper claro, gracias. De nada. Ya, ahí sí. Volvemos entonces al tema de asegurar los sponsors, porque es súper importante y es fundamental poder contar con la participación del liderazgo senior dentro de la organización, ¿ya? Y dentro del ERG. Entonces, como les decía anteriormente, el apoyo de un sponsor o el apoyo ejecutivo en general a un ERG no solamente tiene que ver con asegurar financiamiento, ¿verdad? Sino también va a tener un poco que ver con ir fomentando una cultura que sea, por ejemplo, desde el apoyo al mismo ERG, así como también incluso defenderlo, porque naturalmente los ERG se ven enfrentados a distintas situaciones al ser, entre comillas, una unidad que en un principio está menos formalizada o está en fondo compuesta principalmente por voluntarios, claramente se hace un poco más complicado, o van a haber momentos que pueden ser un poco complicados para el ERG mismo. Entonces, desde acá, los esfuerzos ejecutivos nos van a ir ayudando sí o sí a poder ir, ¿cómo se dice? Como sobreponiéndonos a estas distintas dificultades que nos podamos ir enfrentando. Por otro lado, estos sponsors van a ser como verdaderos campeones, ¿verdad? Los champions, ¿verdad? Que van a ir asegurando que todas las iniciativas del ERG estén naturalmente sincronizadas con los objetivos de la empresa. También pueden llegar a ayudar en lo que tiene que ver con ir aumentando la visibilidad de los ERGs, asistiendo a los distintos eventos, ¿verdad? Promoviendo la participación no solamente de los distintos colaboradores de la organización, sino también niveles más arriba, ¿verdad? Niveles más ejecutivos, niveles de liderazgo que de repente pueden llegar a restarse de estas iniciativas simplemente por no considerarlas una prioridad dentro de su agenda, etc. Entonces, poder contar con un sponsor o con un líder que vaya en el fondo poniéndose la camiseta del ERG va a ir ayudando, a ir generando un espacio seguro para que obviamente los miembros del ERG puedan estar un poco más dedicados a eso y el sponsor, quiero decir, va a poder también
aportar, idealmente debería poder aportar con su tiempo y con toda su voluntad para que efectivamente todo esto se vaya moviendo un poco más hacia adelante. Entonces, y aquí tocamos un poco el tema del presupuesto, ¿verdad? Que muchos ERGs apuntan idealmente a poder contar con un presupuesto que sea garantizado, ¿verdad? Con horarios que sean protegidos, incluso tener lugares físicos. Ahora bien, un escenario así, que en el fondo estamos hablando de un ideal, ¿verdad? Va a depender importantemente del grado de madurez que tenga, primero que todo, la organización respecto a temas de, en el fondo, como las distintas iniciativas, porque obviamente entendamos que el ERG no solamente es de temas LGTBI, pero en este caso vamos a requerir que la organización esté un poco más madura en esta materia, ¿verdad? Sí o sí, en el fondo, si la organización no reconoce el valor de la diversidad sexual en este caso, es difícil que pueda entender todas las cosas que van a estar como involucradas en este tema. Entonces, también obviamente pasa por el grado de madurez que el ERG demuestra hacia la organización. Entonces, si el ERG se plantea solamente como un grupo de voluntarios, en el fondo casi que como una iniciativa como muy demasiado como flexible, en el fondo sin muchos objetivos definidos, es muy difícil que eventualmente podamos asegurar que estén estos recursos para el mismo grupo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces de poder contar con bases sólidas, ya que esta es la única manera de ir desarrollando, ir posicionando el ERG de una manera sustentable en el tiempo, tanto para sus miembros y la organización. Hasta acá, ¿preguntas, comentarios, insultos? Ya. Ahora, ¿cómo rompemos las cadenas? Y esta es una pregunta enorme y probablemente yo voy a decir un par de cosas, pero quizás no voy a ser capaz de responderles realmente todas las dudas, ¿verdad? O todos los escenarios reales a los cuales se ven enfrentados. Pero pasa que los ERG siempre terminan en cierta manera como estando un poco como limitados. Al tener una característica principalmente como voluntarios, ¿verdad? Mucha gente que está como por su buena voluntad dentro de los grupos, pasa que se ven a fin de cuentas como inmersos en este ambiente muy corporativo, donde una de las cosas que más se dan, obviamente, es esta como característica más o menos jerárquica de las organizaciones, ¿verdad? Cuando las jerarquías son algo que siempre van a estar presentes dentro de la organización, hay algunas organizaciones que han intentado tener maneras más horizontales de trabajar, pero a fin de cuentas siempre se vuelve un poco en algún grado de la jerarquía de una manera u otra, ¿verdad? Entonces, ahora, si bien estas jerarquías van a ir dando este marco referencial, ¿verdad? Para poder ir asignando los distintos roles, las responsabilidades y obviamente las autoridades, el grado de autoridad para la toma de decisiones, suponen también una especie de desafío. Y sobre todo, desafíos que el ERG tiene que ser capaz de enfrentar. Y desde ese sentido, existen 5 selling points, ¿verdad? O puntos como importantes que un ERG debería ser capaz de plantear para poder enfrentar el tema de las jerarquías. Porque por un lado tenemos la idea de esta como comunicación descendente y desconexión versus este diálogo abierto y compromiso. ¿A qué se refiere con esto? En general las jerarquías están asociadas a un estilo de comunicación que viene desde arriba, ¿verdad? En el fondo es una información que se está dando siempre, se baja de un ejecutivo a un líder, de un líder a sus colaboradores, de sus colaboradores específicamente a los equipos de proyecto, etc. ¿Ya? Y esto lo que va pasando es que no necesariamente, esto va a ser una temática más o menos presente en todos estos distintos temas, ¿verdad? Pero lo que va pasando es que la información pasa a ser más bien unidireccional. Entonces aquí tiende o puede llegar a pasar que se pasen por alto las distintas opiniones de las personas que puedan existir y que puedan ser muy valorables. Entonces, este tipo de comunicación inevitablemente va a ir generando un menor compromiso y obviamente va a hacer que sea más difícil apropiarse de los distintos roles y las tareas. Ahora bien, un ERG, por otro lado, permite el diálogo abierto, ¿verdad? Porque en el fondo son unidades donde la información, al contrario de la jerarquía típica, la información va fluyendo desde abajo hacia arriba. Y esto obviamente va a ir fomentando o debería ir fomentando el compromiso, la pertenencia y obviamente la afinidad de los distintos colaboradores respecto a todas las tareas y misiones que como ERG tienen. Segundo, la innovación y la creatividad, en cierta manera, como reprimidas, ¿verdad? Porque pasa que
Las estructuras, los procesos muy rígidos tienden a limitar las decisiones y por tanto la innovación también. Entonces pasa que puede quedar un poco fuera todo lo que tiene que ver con la creatividad o el potencial de hacer las cosas de distintas maneras, lo que naturalmente va a afectar un poco la motivación de hacer cosas a distintos niveles. Ahora bien, las ERGs tienen la ventaja de ser un entorno bastante innovador, ¿verdad? Un entorno súper creativo donde los colaboradores pueden ser capaces de expresarse de una manera más libre y desde ahí pueden ir aportando distintas experiencias y por tanto puedan surgir aproximaciones alternativas a soluciones de problemas clásicas. Luego tenemos esta idea como de silos, ¿verdad? O este trabajo más bien independiente, que es lo que muchas veces terminan derivando esto del tema de contar con jerarquías o estructuras muy rígidas, ¿verdad? Em, es muy común que en distintas áreas se den finalmente estas áreas este estilo de trabajo en silos. Incluso si lo pensamos en recursos humanos, que debería ser una unidad dentro de la organización donde debería haber mucho intercambio de información, pasa que inevitablemente aún así se dan un poco esos estilos de trabajo o en el fondo se limita la cantidad de información que se comparte. Entonces, lo que va pasando ahí también es que se va perdiendo un poco el propósito compartido que puede llevar en el fondo a una unidad, a un conjunto de personas a tener, ¿verdad? Entonces la gracia es que un ERG es capaz de romper un poco con estos hilos, ¿verdad? Y pueden actuar en cierta manera como de puentes, ¿verdad? Conectando varios departamentos, varias visiones o varios equipos que normalmente no estarían trabajando entre sí. Entonces, nuevamente eso es otro tema bastante importante. Por otro lado, las jerarquías indudablemente siempre están asociadas como a plazas disponibles, ¿verdad? El crecimiento dentro de una organización siempre va a estar asociado a qué es lo que está disponible, ¿verdad? Va asociado a distintas metas, distintos proyectos, etc. Entonces, pasa que puede existir un grado de falta de acceso o visibilidad a las distintas oportunidades. Y en este sentido, un ERG tiene la ventaja de ofrecer bastantes oportunidades de desarrollo para las distintas personas que estén integrándolo. Obviamente, por un lado, va a ir empoderando a líderes, ¿verdad? En sus habilidades de liderazgo, va a ir potenciando, va a ir en el fondo motivando que otros miembros dentro del ERG puedan ir mejorando sus habilidades, sus conocimientos, sus capacidades y obviamente los va a ir exponiendo a la larga a mayores oportunidades dentro de la misma organización. Y por otro lado, está el tema de la adaptabilidad, ¿verdad? Cuando hablamos de estructuras un poco más rígidas, naturalmente nos estamos como limitando otros distintos puntos de vista. Y esto en contrapartida tenemos que los ERGs son elementos donde claramente estamos compartiendo mucho más información, hay distintas visiones. En general los ERGs incluyen colaboradores de distintas áreas, desde marketing a finanzas, a la operación o lo que sea, y naturalmente desde ahí pueden aportar con visiones que sean mucho más integrales respecto a la compañía, incluso respecto a los clientes, y desde aquí obviamente van a ir surgiendo distintas, en el fondo, propuestas de cambio, distintas iniciativas, y esto también está asociado un poco a la capacidad de generar cambios mucho más rápidos. Es mucho más lento esperar que desde el corporativo se cambie la política, en el fondo se converse con el área legal, se hagan un montón de estudios cuando en contraste en el fondo un ERG puede llegar y decir, ¿saben qué? Nosotros estamos en contacto con la realidad, estas cosas realmente están pasando, estas cosas realmente son así y es súper importante que seamos capaces de movernos un poco en esta o en esta otra dirección. ¿Hasta acá alguna pregunta? Cool. Ya, esto quizás puede estar bastante claro, bastante desarrollado, ¿verdad? Pero no está de más repasarlo. Entonces, lo primero que debería existir claridad es la razón de ser, la razón de por qué un ERG existe, ¿verdad? Y esto naturalmente va a ir ayudando a las comunidades subrepresentadas, ya sea en materia de visibilidad, ¿verdad? Desarrollo profesional o alguna otra cosa. Adicionalmente, es súper importante que exista una claridad respecto a los valores que se van a trabajar. Hablamos anteriormente de los valores que vamos a tratar de conectar, o sea, los valores organizacionales con los cuales vamos a conectar, pero también deberíamos ser capaces de identificar como cuáles son los valores mismos que el IRG está planteando, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a intentar como conectar los valores del IRG con los valores de la organización. Y de esta manera vamos a ir tratando de apalancarlos, generando una especie como de círculo virtuoso donde puede, en el fondo, todo esto colaborar continuamente al desarrollo de estos valores.
Y finalmente, la idea es tener un foco específico del grupo, ¿verdad? Que es como más o menos, tomando en consideración todo lo anterior, cómo nos vamos a ir haciendo cargo de todo lo que nos estamos proponiendo. Entonces, según estos puntos, podemos ir teniendo claras dos grandes cosas. Primero, cómo es que el ERG va a ir ayudando a la organización, y por otro lado, un caso de negocio que sea amplio, ¿verdad? Un caso que sea suficientemente específico, pero al mismo tiempo suficientemente amplio para que pueda ser sustentable en el tiempo. Y aquí hay algunas preguntas claves que se pueden ir desprendiendo para hacernos en este momento para ver en el fondo cómo estamos. En el fondo que viene siendo como cuáles son los valores centrales que tenemos en el ERG, en qué nos diferenciamos en en este ERG en particular respecto de otros ERGs que puedan existir dentro de la organización. ¿Qué pasos tendríamos que dar para poder cumplir con la misión del grupo? ¿O cuáles son los propósitos a corto y a largo plazo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué plazos son razonables? Etcétera. Todo esto obviamente nos lleva como a como esta primera instancia de pensar un poco como quiénes somos, para dónde vamos y qué necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que debería tener un ERG? Y obviamente esto, voy a decir un montón de cosas, pero no está escrito en piedra. Eh, sí. Bueno, sí, nada, les recuerda aquí que pueden abrir su micrófono si tienen algún comentario, pueden levantar la manito. Yo feliz de que esto sea más conversado que hablado y así me dan tiempo a tomar agua. Em, entonces, como les decía, estos son algunos elementos, quizá a ustedes se les pueden ocurrir algunos más. Si es que eso es así, por favor, coméntemelo. Pero principales puntos que debería tener sí o sí un ERG es claridad respecto a sus integrantes, a sus roles, respecto a cómo se van a llevar a cabo las reuniones, cómo se va a manejar el presupuesto y obviamente qué grado de o sea, cómo vamos a hacernos cargo de todo lo que hacemos, ¿verdad? Que todo es lo que tiene que ver con accountability y la reportería. Entonces, lo primero tiene que ver con sus integrantes. Tenemos que tener muy claros cómo el ERG se va a ir nutriendo de integrantes. Obviamente no solamente en un momento inicial, sino también una vez que este ya está andando, una vez que ya vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Porque pasa que la atracción de los miembros del ERG tiene que ser súper intencionada. No solamente tiene que pasar o tiene que darse en cierta manera como por goteo, de una manera pasiva, ¿verdad? En el fondo, la única manera de poder mantener, entre comillas, esta rueda en movimiento es que estemos constantemente buscando nuevos miembros, buscando en el fondo nuevas visiones, ¿verdad? Buscando nuevas personas que vayan aportando energía al aquí. Ahora, para esto es súper importante que exista una apertura real a toda la organización, ¿verdad? Y es algo que tenemos que ser capaces de transmitir de una manera muy transparente para no excluir a ninguna persona que realmente quiera aportar, pero quizás no sienta algún grado de pertenencia por ser, o sea, por no ser parte del grupo que representa el ERG, ¿verdad? Otro elemento bien importante es la interseccionalidad, que en el fondo es es muy probable que si es que decimos personas de la comunidad LGTBI, surjan quizás algunos grupos que puedan, por ejemplo, ser millennials, centennials o quizás de algún otro grado, de alguna otra generación, quiero decir. Pero resulta que claramente la comunidad LGTBI tiene una comunidad, o sea, tiene una perspectiva o tiene una presencia transversal, ¿verdad? Y así como la organización busca dar visibilidad a los grupos más subrepresentados, el ERG debería ser también capaz de buscar otras maneras de hacer partícipes a personas que quizás puedan sentir algún grado de vergüenza por aportar. Por ejemplo, en mi trabajo anterior yo tenía una persona o sea, había una persona que tenía 50 años que acababa recién de salir del closet y que no sabía bien si es que participar en el grupo o no podía llegar a ser algo cómodo o no para él, en el fondo su realidad organizacional, etcétera. Entonces, tenemos que tratar como de ser súper claros en invitar a la gente, ¿verdad?, que a participar independientemente de la edad que tenga, la perspectiva que tenga, si es que son aliados, ¿verdad? En el fondo, si es que conocen a alguna persona o no, quizás solamente tiene que ver como con tener un ideal y punto. Y eso debería ser suficiente. En el fondo, esa intención de querer ayudar debería ser suficiente para poder entrar a a la organización. Una Y pregunta. aquí hay un punto, Enrique. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien Tengo y una tú? pregunta. Porque, Por favor. mira, estoy de acuerdo en ir incorporando cada vez más gente y creo que va a ser algo orgánico que se va a ir dando de poder ir sumando gente, pero eso no afecta un poco de repente en el avance de lo que se puede ir generando, porque no es como partir de repente vuelta de cero o no. ¿Cómo se maneja eso? Porque de repente el grupo va avanzando y después se incorpora más gente, más otro.
otras personas al equipo, y es como todo lo que se ha avanzado, hay que como que volver pensando en ir evolucionando con el equipo completo. ¿Cómo se Lo planteo maneja? de otra manera. Mm. Tomo tu pregunta efectivamente. Em, Ojalá no sea el caso, pero cuántos ustedes, bueno, si es que tienen ERGs, ¿cómo va la cantidad de miembros actuales versus a cómo partieron? No, estamos partiendo nosotros, esto está empezando en nuestra agencia. Estamos Perfecto. en proceso. Pero en el fondo, no sé si alguien tiene un ERG que ya lleva instalado más tiempo. Bueno, inevitablemente a lo que voy, de hecho es uno de los problemas con los cuales se topan muchos ERG, que es algo que vamos a conversar también, que tiene que ver con el hecho que los miembros van saliendo. En el fondo hay gente que se va desmotivando, hay gente que simplemente no es capaz de coordinar en el fondo sus distintas como actividades laborales con las del ERG, etc. Entonces pasa que como todo esfuerzo o como todo movimiento, ¿verdad? Va perdiendo energía a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que ser sí o sí capaces de ver cómo vamos a ir nutriendo el ERG de más gente. Y no tiene que ver necesariamente con partir de nuevo, ¿verdad? Porque en el fondo una vez que esta cosa está más o menos más estructurada, lo que tenemos que hacer es seguir, entre comillas, echándole leña a este fuego, ¿verdad? Seguir echando, o sea, haciendo que esta locomotora se siga moviendo. Y ahí es inevitable que vamos a necesitar en el fondo distintas otras perspectivas. No tiene que ver con esto cambiar, o sea, partir todo de cero, ¿verdad? Pero pasa que, de nuevo, como les comentaba, de repente hay miembros que van dejando la organización, o miembros que están tomando otros desafíos, ¿verdad? Miembros que simplemente ya no tienen su tiempo. Entonces, sí o sí, si es que en el fondo no consideramos la posibilidad de cómo ir sumando nuevos miembros, a la larga eso no se va a mantener en el tiempo. Entonces puede ser que el grupo inicial de 10 personas estaban súper motivados, pero que con el paso del tiempo quedaron 2 personas y esas 2 personas se están llevando toda la carga y obviamente va a influir negativamente en cómo se den las cosas, va a influir como negativamente en el éxito de las actividades, etc. Entonces no tiene que ver tanto como con renovar, cuando hablo de nuevos miembros no tiene que ver tanto con renovar, sino que integrar más gentes, porque como les decía, toda energía, o sea, la energía se va perdiendo entre comillas en el tiempo, ¿verdad? No sé si con eso como que respondo un poco a tu pregunta. Sí, súper. No, y además también de los mismos miembros que se van incorporando, vayan integrando a los nuevos que se van incorporando, como haciendo una suerte como de coaching de los que se integraron a los nuevos, o sea, está bien, se quedó súper claro. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Elisa, si me permite por acá también a tu pregunta, nosotros ya venimos al menos, te diría, desde el 2020 con nuestro IRG. Y claro, nos pasó, o nos viene pasando un poco lo que tú dices, que en principio se habían inscrito mucho, era una dinámica súper positiva, sigue siendo una dinámica súper positiva, pero hemos tenido que hacer, como sobre todo a principios de año, como un llamado a poder inscribirse a más personas, ¿sí? Los que siguen existiendo se mantienen, no es que quieren salir, porque finalmente son personas que le apasionan, digamos, participar en lo allí, personas que están comprometidas con poder ser parte de un allí y que formen parte de las acciones concretas con eso. Entonces, se van saliendo por distintos, las personas que se han salido es por distintos motivos, cambian justo de puesto, entonces su foco, el cambio de puesto, no necesariamente ir allí, entonces, pero sí hay gente que se va entusiasmando. Nosotros este año hicimos como que cambiamos foco de la forma de trabajar del ERG, con lo que un poco tú mencionabas en la página anterior, eh, y creo que eso renovó e incentivó a otras personas también a poder sumarse. Creo que también como la metodología de el seguimiento del ERG, cambiarla un poco, también llama a renovar también la energía, a poder renovar personas que puedan inscribirse y entusiasmarse con el tema. Así que nosotros nos pasó literal un poco lo que tú estás diciendo. Totalmente. Muchas gracias, Franco. Pero claro, justamente eso es algo que pasa y por lo mismo tenemos que ser capaces de anticiparnos a toda esa realidad. Y este tema que también, esto lo puse en naranjo ahí, porque también es súper importante. Puede pasar que alguna persona de la comunidad LGTBI, en este caso, no quiera participar, ¿verdad? O quizás quiera hacerlo manteniendo su identidad de género, su orientación sexual en el fondo más en secreto. Hay personas que realmente simplemente no quieren salir del closet, pero aún así quieren poder aportar en el DRG. Entonces, hay que evitar de una manera súper importante eh, evitar este como riesgo de sacar del closet a los integrantes.
no solamente por estar en el ERG, tienen que ser necesariamente visibles. Hay personas que realmente pueden querer aportar, pero quizás van a querer aportar desde su perspectiva de, no sé, manejo de proyectos, ¿verdad? De generar como instancias de comunicación, etcétera, pero quizás no quieren ser parte del fondo de esta como cara visible de los esfuerzos comunicacionales, etcétera, y tenemos que ser muy capaces de considerarlo. Y bueno, aquí está el tema del sponsor, que es algo que también habíamos comentado anteriormente y que va a seguir saliendo un poco en la presentación, que es una persona que deberíamos poder contar con esta persona de manera temprana, ya que va a ir indudablemente ayudándonos a ir destrabando algunos procesos o asegurando presupuestos, etcétera. Entonces, hablando un poco de los sponsors, ¿quiénes vienen siendo, verdad? Van a ser por lo general ejecutivos de nivel más senior, esto, idealmente que sean, ¿verdad? Y que van a ir ayudando al DRG de una manera más visible, haciendo obviamente uso de lo que en el fondo es su estatus dentro de la organización y el posicionamiento que tienen dentro de la misma. Y así ir ayudando a cómo ir cumpliendo el objetivo del DRG. Desde acá es que cada DRG debería ser capaz de asociarse con un sponsor ejecutivo que obviamente va a ir brindando acceso y conocimiento al equipo de liderazgo respecto a lo que está pasando en el DRG. O sea, muchas veces este sponsor va a ser como un vínculo. ¿Y por qué es tan importante que sea en el fondo un ejecutivo y una persona que tenga peso dentro de la organización? Porque va a ser capaz de entregarle por un lado al DRG la visión más estratégica de la organización, y al mismo tiempo van a ir siendo capaces de comunicarle a esta como plana más ejecutiva, más arriba de la organización, como realmente cuáles son los esfuerzos, qué es lo que se está buscando hacer, más allá de simplemente de hacer actividades, entre comillas, y de poner banderitas de colores en todos lados, ¿verdad? La idea es como demostrar que es mucho más que eso. Entonces, otro tema importante, no es necesario que el sponsor haya participado anteriormente del ERG o necesariamente que conforme a este grupo representado. Entonces, en general debería ser capaz de ayudar con, primero que todo debería tener la voluntad, obviamente, de asistir a la mayoría de las reuniones. No sirve mucho un sponsor que no sabe qué es lo que está pasando. Pueden haber sponsors que efectivamente presten, entre comillas, ropa en algunos momentos, pero lo ideal es que el sponsor realmente sepa qué es lo que está pasando dentro de la organización, o sea, dentro de la organización y dentro del ERG mismo, ¿verdad? Y desde aquí poder ayudar a que se asegure patrocinio, ¿verdad? Si es necesario que se asegure tutoría a los miembros del ERG. Incluso se puede ayudar a que los miembros, o sea, incluso poder ayudar a los miembros del ERG a plantear sus necesidades en el trabajo. O sea, no solamente necesidades en materia de presupuesto, sino también de asegurar, entre comillas, el recurso tiempo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todas las actividades. Desde ahí también poder abogar por las políticas y actualizaciones del ERG, potenciar a los miembros del ERG para que también se vayan convirtiendo en líderes exitosos y obviamente ayudar a planificar y presupuestar las distintas actividades del ERG. Pensando en roles, la verdad de las cosas, y es una pregunta que sale de repente, no existe una manera única en cómo puede estar organizado un ERG, ¿ya? Y pueden darse de manera mucho más clásica, como la idea como de un presidente, ¿verdad? Una persona encargada de tesorería, una persona encargada como de secretaría, ¿verdad? Se puede dar algo un poquito más horizontal, ya sea, entre comillas, como con chapters o squads específicos que estén encargados de temas en particular o distintas temáticas más concretas, ¿verdad? Lo importante acá es que existan funciones que estén bien definidas para poder así evitar dualidades en el trabajo, confusiones respecto a las responsabilidades, ¿verdad? Y esto se ha visto de una manera clásica, así como vertical, como una mirada más horizontal. Y obviamente si es que hay cruces en los distintos esfuerzos, la idea es que exista una manera, en el fondo podamos trabajar en buscar una manera de coordinar estos distintos esfuerzos. Y es importante aquí que los criterios de reemplazo también sea súper importante. En el fondo, pensar de repente en la duración de un cargo. Porque de repente llega un líder de un ERG y es la persona que lleva el ERG por mucho tiempo. Pero deberíamos también ser capaces de preguntarnos cuánto tiempo va a estar esa persona en ese cargo. ¿La vamos a renovar una vez al año, o sea, una vez cada 2 años, etcétera? ¿Por qué? Porque la idea es que eso va manteniendo entre comillas, como la energía de este grupo de trabajo, ¿verdad? Va a ir aportando constantemente ideas nuevas, o va permitiendo, entre comillas, como estos como
viraje o estas como golpes de timón, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades de la organización en su minuto, del contexto social en el cual estamos insertos, ¿verdad? La idea es poder ir asegurando que las distintas personas que ocupen los roles puedan ir manteniendo este mismo rol hasta que su trabajo obviamente rinda frutos. Y por lo mismo que aquí yo también menciono el tema de los planes de sucesión, es súper importante entender que podemos tener una persona que en este minuto puede ser nuestro líder máximo dentro del ERG, pero quizás entender que esa persona se va a ir a otra organización. Eventualmente le va a caer una oferta mejor de trabajo, eventualmente, no sé, va a querer abandonar el mundo laboral, puede pasar cualquier cosa. Entonces tenemos que ser capaces de anticiparnos acá en las cosas que pueden pasar y pensar como, ya, ok, si va a salir Pepito, ¿quién va a reemplazarlo? Si va a ser Pepita, si va a ser fulanito, ¿verdad? La idea es como tener muy claro como cuáles van a ser en el fondo nuestros mejores candidatos para poder en el fondo seguir llevando, entre comillas, la antorcha en todo este esfuerzo que estamos teniendo. Entonces aquí tenemos, entre comillas, una estructura quizás más clásica, ¿verdad? Donde tenemos un líder de un ERG, tenemos en el fondo el sponsor ejecutivo que está apoyando, entre comillas, de una manera más externa, y tenemos las comunicaciones, tenemos un área de comunicaciones, un área de, comunicación, de coordinación de eventos, un área de miembros, reclutamientos, etc. Así como podemos tener una estructura un poco más como por chapters, ¿verdad? Pensar que podemos tener un área más como de soporte, donde tenemos como este líder del ERG, con estas distintas áreas que son más centrales y que obviamente van a aportar distintos temas, ¿verdad? Va a estar tesorería, como lo decía anteriormente los miembros, reclutamiento, comunicaciones, y cómo esas áreas van a ir ayudando específicamente a estos distintos chapters de trabajo, ¿verdad? Que puede estar pensé que alguien iba a hablar. Que pueden darse en el fondo estas como iniciativas o esto en el fondo como puede existir un proyecto de generar eventos LGTBI, pueden haber eventos, o sea, iniciativas donde busca relevarse un poco más de información al respecto y la idea es que estas áreas de soporte vayan apoyando el trabajo de estas distintas unidades organizacionales más chiquititas. Pensando en reuniones, Javi, tenías el micrófono abierto. Gracias. Ya, pensando en reuniones, es algo súper importante también, porque pasa que hay que tener sí o sí muy claro cuándo se van a dar las reuniones, ¿verdad? Porque esto va a ir asegurando de cierta manera como el grado de fluidez, ¿verdad? Y la productividad del trabajo, ¿verdad? Y la idea es que podamos ir desde ese punto de vista asegurando o manteniendo la disponibilidad de los recursos de tiempo y de personas, ¿verdad? Y aquí obviamente hay varios tipos de reuniones y es ideal tener una especie como de frecuencia más o menos establecida para cada una de ellas. Entonces, pensando aquí, por ejemplo, que pueden haber reuniones de planificación de eventos, que pueden ser llevadas a cabo de manera más bimensual, ¿verdad? O mes por medio vamos a revisar los eventos que hemos generado, ¿verdad? Vamos a poder ver en el fondo qué cosas tenemos que mejorar en relación a los eventos, o pensar también en las reuniones de los líderes, ya sean los líderes de los chapters, ¿verdad? O los líderes en el fondo los líderes específicamente quizás más de una estructura como más central, etc. La idea aquí es siempre entender que tenemos que contar con fechas, horarios bien definidos también para poder asegurarnos de que todas las personas que están involucradas en estos tipos de reuniones sepan y puedan organizar sus tiempos, ¿verdad? Para poder asistir, gestionar los distintos permisos que puedan llegar a necesitar y obviamente intentar estar ahí presentes, ¿verdad? Entonces la idea es que como la idea es que todos los miembros participen, la idea también es contar con alternativas de horarios, ¿verdad? Realmente maneras alternativas de participar. Hay muchos ERGs o muchos grupos que les gusta hacer las reuniones en persona, pero pasa que no siempre se va a poder. Entonces, contar con una alternativa de asistir siempre va a ser bueno. O quizás tener una segunda instancia, quizás vamos a tener una reunión que va a incluir a la mitad de la gente que pudo un día y otra reunión con la mitad de la gente que pudo otro día. Lo importante aquí es sí o sí tener algún grado de orden, tener algún grado de definición de manera de poder desde ese punto de vista como asegurar que tengamos a las personas que o sea, cuando necesitamos ese input. Un tema súper importante para las reuniones es tener objetivos claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr?
de nuevo, como les decía anteriormente, las reuniones pueden tener distintos propósitos. Entonces, en una reunión va a ser el propósito hacer networking, entregar instrucción, celebrar la diversidad, etc. Y desde acá tenemos que ser capaces de poder comprometer la asistencia de las personas, ¿verdad? Y una vez que estén ahí, también tenemos que tenemos que asegurarnos de poder recabar sus opiniones, ¿verdad? Tomar sus sugerencias, tratar de escuchar a personas que quizás no siempre van a expresarse, tratar de que todas las personas ahí presentes puedan decir algo al respecto. Desde acá también promover la inclusión, asegurar que obviamente este sea un espacio para todos los asistentes, y desde aquí no está de más hacer esfuerzos para poder garantizar la accesibilidad. Ya, en el fondo, si nos vamos a juntar de manera presencial, estar muy claros que el lugar en donde estemos haciendo esta reunión sea accesible, ¿verdad? Si va a ser un tema virtual también, ¿verdad? Para personas en el fondo que sean no videntes, etc. Y obviamente si vamos a estar trabajando de manera virtual, el tema del engagement es súper importante, tratar de como mantener a los miembros, a las personas que estén asistiendo a estas reuniones, mantenerlos motivados, mantenerlos en el fondo encima del tema. Y obviamente contar con una agenda bien detallada de lo que vamos a hacer en las reuniones, así como también una minuta de manera como posterior para efectivamente asegurarnos de que hayamos cubierto puntos importantes o para ver qué definimos en cada uno de estos. En materia de presupuesto, tenemos que pensar en el ERG como una unidad organizacional más, ¿ya? Entonces, si bien no siempre se va a contar con un presupuesto, tenemos que tener claro que de alguna manera u otra tenemos que ser capaces de manejar los recursos limitados que vamos a tener. Entonces tenemos que hacer sí o sí, tenemos que tener mucha claridad respecto de dónde van a venir estos presupuestos, ¿verdad? Quizás estos presupuestos pueden venir desde recursos humanos, ¿verdad? O alguna otra área, o quizás el IARI ya tiene presupuestos asegurados propios, ¿verdad? Y la idea es de acá poder organizar bien cómo los vamos a ir destinando. También es súper importante saber cuándo se van a ir renovando estos fondos y así poder destinarlos de una manera lo más eficiente posible en el plazo que estamos trabajando. Y no menor, como les decía anteriormente, es poder tratar de contar con un presupuesto que permita compensar a los miembros, a los colaboradores que están participando en este ERG por los esfuerzos que están llevando a cabo, ¿verdad? Y esto, como les decía anteriormente, no necesariamente tiene que ver con una compensación en materia de renta, sino que también puede ser un presupuesto destinado ya sea a algunos beneficios, ¿verdad? O simplemente oportunidades de desarrollo, capacitación, etcétera. La idea es que hay que entender que alternativas hay varias. La idea es que existan de alguna manera u otra. Es también muy importante no perder de vista cómo se va manejando el presupuesto. O sea, sí o sí tenemos que, voy a meter un poquito más en eso, tenemos que ser capaces como de dar cuenta de cómo estamos usando los distintos presupuestos limitados que tenemos, ¿verdad? Y aquí, así como dato, esto viene de la radiografía Pride Connection 2023, el 47% de las empresas participantes, o en el fondo el 64% de las organizaciones que sí tienen un ERG, declararon tener un presupuesto anual estable para el grupo o red de LGTBI. Y el promedio del presupuesto es de 16 millones de pesos aprox, con un monto máximo de 200 millones de pesos y un monto mínimo de 1 millón de pesos. Esto es más o menos lo que fue saliendo en la radiografía, como para que nos vayamos haciendo una idea. Pero las organizaciones o sea, que participaron en la radiografía, de todas maneras sí cuentan con un presupuesto. Entonces, elementos súper centrales que tenemos que tener. Primero que todo está la claridad y la responsabilidad. La idea es tener como una manera de estructurar, una manera estandarizada que pueda minimizar las distintas maneras que puedan existir de omitir o registrar gastos de manera incorrecta, ¿verdad? La idea es asegurarnos que sí o sí eh, el dinero que estemos usando, los recursos que estemos utilizando, o sea, en el fondo podemos transparentar de una manera muy clara como para qué la estamos usando. Segundo, tenemos que ser capaces de contar con un flujo de aprobación que sea eficiente. Y desde acá tenemos que tener un proceso donde se pueda dar un flujo ágil de aprobación de los distintos presupuestos. No podemos estar dándonos cabezazos, ¿verdad?, contra la muralla peleando por un presupuesto, porque así es como las iniciativas van perdiendo ímpetu, van quedando, entre comillas, botadas en el camino, ¿verdad?
las decisiones tienen que estar basadas en datos. Tenemos que hacer seguimiento bien preciso de los distintos gastos, porque esto nos va a ir ayudando también a tomar decisiones que estén más bien informadas, ¿verdad? Respecto a cómo estamos usando el presupuesto y también priorizar algunas iniciativas o también optimizar la utilización de los presupuestos en algunos temas. Cumplimiento, obviamente, tenemos que ser capaces de adherirnos a las distintas pautas que podamos generar. Sí o sí tenemos que... Todo esto está enmarcado, entre comillas, en que si queremos ser una unidad organizacional reconocida, tenemos que funcionar como tal, ¿verdad? Y es por lo mismo que tenemos que ser muy claros en cómo vamos ordenando un poco o cómo vamos transparentando todos estos gastos que estamos teniendo. Y este orden nos va a permitir también un grado de transparencia, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro de la misma organización, porque ya los miembros pueden ir viendo dónde estamos utilizando los fondos, ¿verdad? Y hasta acá podemos decir, ¿saben qué? Funcionamos como una unidad súper transparente, la confianza es un elemento central y por lo mismo en el fondo es que también nos interesa mantenernos acá. Entonces, todos estos elementos van dando cuenta de un cierto grado como de profesionalismo, ¿verdad? Sea lo que estemos usando para organizar nuestros gastos, habla de que esta unidad organizacional, que en este caso es el ERG, ¿verdad? Tiene realmente una manera súper madura de hacer las cosas. Y esa es una de las maneras en las cuales también nos enfrentamos eventualmente a, cuando queremos ir a buscar presupuestos, podemos decir de una manera muy clara, como esto es lo que tenemos, esto es lo que usamos y esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces con esto, ya teniendo todo esto más claro, es que desde arriba pueden decir, ¿saben qué? Sí, efectivamente les creo, entonces voy a darle este presupuesto porque sé que lo pueden manejar de una manera apropiada. Aquí otro punto, los gastos tienen que estar relacionados al ERG, ¿verdad? Entonces, específicamente que sean gastos aprobados para las actividades, las iniciativas, los eventos del ERG, y que obviamente vayan estando alineados con los objetivos que se tengan. La idea no es estar solamente gastando en cosas que puedan ser solamente como actividades por la buena onda, sino que entender que si es que vamos a hacer, entre comillas, una actividad que sea como entre comillas de intercambio cultural, ¿verdad? Intercambio de perspectivas, una cosa más distendida para que sus miembros se conozcan, tiene que estar sí o sí al alero de algún valor, algún objetivo específico. Quizás si el IRG está en un momento más temprano, estas van a ser instancias que van a ser súper importantes porque van a ayudar a que se consoliden, pero tenemos que ser capaces de transparentarlo muy bien también. Obviamente respaldar los gastos, así como hacemos las rendiciones de gastos cuando tenemos que ir a algún otro lado por trabajo, los ERGs también tienen que ser capaces de hacerlo, ¿verdad? Siendo muy claros en las descripciones de los gastos que están existiendo, categorizar los gastos de manera bien apropiada, ¿verdad? Como que obviamente no solamente va a ayudar en temas de transparencia, sino también va a permitir hacer un seguimiento en cómo están los gastos en las distintas categorías que va a tener el ERG. Y obviamente, idealmente tener como un grado de fechas límites para cualquier tipo de rendición. Siempre aquí buscar la mayor transparencia, el mayor orden en estos temas. Y con esto está el tema de accountability y reportería, ¿verdad? Que es la manera en la cual vamos a ir generando los reportes va, en cierta manera, por un lado, va a depender de la madurez del grupo y por otro lado también va a demostrar la madurez del grupo. Lo más importante aquí, eso sí, es que tanto las personas que respaldan o aquellas personas que integren el ERG sepan lo que está pasando, ¿verdad? Son las actividades que se están haciendo, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal, ¿verdad? Y desde acá es muy importante para poder ir dando cuenta de los distintos avances. Es importante que podamos ir usando métricas, ¿verdad? Y métricas que sean como súper como concretas. Y aquí algunos ejemplos que podemos tener es la cantidad de personas que se han ido uniendo a VRG en el último tiempo, cantidad de personas que se van inscribiendo a los eventos, cantidad de personas que asisten, ya sea de manera presencial o virtual, el Net Promoter Score de cada evento, cantidad de iniciativas que estamos haciendo al año, participación en programas de tutoría, etc. La idea es que tenemos que ser capaces de medir todos estos elementos si queremos en el fondo ir dando cuenta no solamente hacia, en fondo, nuestros sponsors o en cierta manera la organización que es la que nos entrega los recursos, sino también a sus propios miembros, de manera que puedan entender que aquí sí hay cosas que se están haciendo y puedan entender que en fondo sus esfuerzos también están siendo reflejados en cosas específicas. Pensando en CRG, ¿en cuál elemento creen ustedes que están más fuertes? Va, esta pregunta, otra pregunta y después fue un break, por cierto. A ver, que ya más tiempo.
en todos esos temas que acabamos de revisar, ¿en qué sienten ustedes que están más fuertes? ¿O pueden decir paso? ¿Nadie se le Ah, yo ocurre? si querés, Elisa, yo si querés comentar ahí un poquito. Dale. Bueno, estamos ahí, nosotros somos de PepsiCo, justo Santicotti, eh, y creo que donde estamos como más fuertes, y después te cuento donde tenemos oportunidades de mejorar. Está buenísimo lo último que presentaste. Tenemos un muy buen calendario robusto, como de comunicación. Obviamente el mes de Pride hacemos 80.000 actividades, hacemos panel, charla en Argentina, en Chile, en Uruguay, y nos ha funcionado súper bien con ayuda de nuestro sponsor y con ayuda tipo del equipo. Eh, somos, somos 20 personas del Pilar, en PepsiCo, Soco. Eh, y a lo largo del año también hacemos cosas muy, o sea, que aportan la agenda, y todo el protocolo de atención de género. El año pasado lo lanzamos. Este año estamos trabajando los beneficios para personas gestantes y no gestantes, y eso le da mucha bola a PepsiCo. Lo que sí, ahí si me permitís comentar, donde estamos como, por eso saqué un pantallazo, eh, el tema de los roles no está tan bien definidos como todos hacemos todo, no está muy ordenado. Mm, El tema del presupuesto, tenerlo un poquito más ordenado, y el de reportería me encantó, porque es como que con los chicos digo, bueno, nos falta medir cuánta gente va a los eventos, quién lo recomendaría, porque igual la GM nos dijo como feedback, bueno chicos, so what, ¿cómo medimos todo esto que hacemos, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Así que nada, súper bien ahí la última lámina. Pero bueno, fuerte es comunicación, ¿no? En comunicar los eventos, charlas, etcétera. buenísimo. Muchas gracias. Igual, bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la debilidad, así que quizás se las dejo abierta de nuevo. Como dónde creen que están más fuertes y más débiles. Contestando esto nos vamos a un break, así que ya animo. Voy a asumir que están todos muy débiles y que por lo mismo quieren seguir viendo la presentación. Vámonos al break, voy a dar 5 minutos. Yo tengo las 10:05, volvemos a las 10:10. A las 10:10, las 10:10. Dale, buenísimo. ¿Me parece? Ok. Dale.
¿Estamos de vuelta? ¿No todavía? Sí, estamos de vuelta. Buenísimo. Ya, ¿se les ocurrió alguna fortaleza o debilidad en su ERG actualmente? ¿O pasamos nomás? Yo Pero acá les, pasamos porque estamos como recién partiendo, entonces no tenemos, estamos solo escuchando y viendo oportunidades. Ya, pero igual aprovecho la instancia. ¿En qué están en este minuto? Nosotros estamos queriendo conformar este grupo. Ya, o sea, todavía no existe. No existe. ¿Cuántas personas están ahí motivadas con la idea? Las que estamos acá en o sea, en la reunión, 1, 2, 3, 4. 4 personas. Sí. ¿Y cuánta gente tiene su organización, Puerta? Como 60, 70, 80, por ahí. 70, Ya, sí. perfecto. Ya, sí, tienen un desafío por delante. No Sí. es, no es algo fácil, pero tienen claro, la desventaja en este minuto que están partiendo, pero también tienen la ventaja de que están partiendo y están en una organización un poquito más chiquitita. Entonces, de repente, cuando son organizaciones más chiquitas, se puede mostrar mucho más, o sea, de una manera mucho más directa el valor de un ERG. Entonces, eso viene siendo como súper potente. El tema claramente de repente es eh, defender, en cierta forma, la razón de ser del ERG. En el fondo dice, como saben que somos tan pocos, somos una organización que de por sí somos diversos, somos abiertos, es necesario realmente esto, y no quizás sea como una mirada, como una negativa desde arriba, sino donde la gente opina, a fin de cuentas, es como, puta, en verdad no es necesario, porque en el fondo somos todos partes de esto. O sea, me pasaba, yo estuve en una fintech por un tiempo, donde claramente quizás no era tan necesario, no se veía tan crítica la presencia, tan crítica la necesidad de un ERG, porque de por sí el ambiente que existía era súper inclusivo, súper como acogedor, da lo mismo, en el fondo lo que nos importaba era el hecho de que las personas llegaran a trabajar, pusieran lo mejor de sí y punto. Pero efectivamente hay muchas más cosas que se pueden hacer una vez que ya está conformado un ERG, ¿verdad? Y es donde salen realmente iniciativas donde no solamente se van limitando hacia adentro de la misma organización, sino hacia afuera también. Entonces, esa es como eso es lo potente, es como tomar todo lo que la organización es, potenciarlo y desde ahí poder salir con mensajes que incluso mueven el mercado. Entonces, eh, por eso en el fondo es súper importante poder ordenar un poquito de esto. Y justamente esa es la idea. Yo vengo de una agencia, antes estuve trabajando en otra agencia donde sí teníamos un ERG súper bien conformado y trabajaba en una agencia que respondía a una organización internacional, por lo tanto teníamos que reportar hacia afuera, cada decisión tenía que tomarla con una opinión desde Nueva York, finalmente. Pero acá la ventaja que tenemos es que el dueño está sentado en la mesa con nosotros, por lo tanto la movilidad de las acciones es mucho más rápida y eso es lo que queremos activar justamente impulsando esto en una agencia de publicidad siempre. La diversidad es una de la, de los, la diversidad en el fondo impulsa la creatividad. Si en el fondo las agencias de publicidad son mucho más diversas, si hacen un recorrido por la agencia se van a dar cuenta de la diversidad que hay y es súper bienvenida la diversidad, pero justamente ahí es donde viene la sintonía fina, que aún es mucho más difícil de mover, porque mover un bloque grande de repente es mucho más fácil que empezar a afinar ciertos detalles, como los sesgos inconscientes y las bromas como aceptadas y cosas así, que son más como temas más solapados que igual van minando un poco las relaciones. Y ahí es donde queremos trabajar eso, pero principalmente esto es como ir nutriendo a todos nuestros equipos, no solo a nuestro equipo de ERG, sino que a los equipos completos, como nosotros poder ser embajadores para nutrir a nuestros equipos completos con respecto a todas las comunicaciones de nuestras marcas. Entonces lo que queremos hacer es nosotros ser como los evangelizadores un poco de temas relevantes para que nuestros equipos estén alineados con comunicaciones que nos permitan en el fondo permear esto hacia nuestros clientes. Mm, Ese es totalmente. nuestro objetivo. Entonces, por eso tenemos acá representantes de los distintos equipos también dentro de la agencia. Buenísimo. Buenísimo. Genial.
Ya vamos pasando vamos avanzando. La verdad de las cosas que tengo que decirles, la presentación tiene mucho contenido, así que si en algún minuto dicen, como saben que necesito, Elisa, que pauses un poco, o si me dices, ¿sabes qué, Elisa? Esto no me interesa tanto, pasamos nomás, ¿ya? Ya. Aquí hay un elemento súper importante. Pensemos un poco en los ERGs y el sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque bueno, primero que todo, los ERGs generan espacios seguros donde la comunidad LGTBI obviamente puede sentirse mucho más vista, puede sentirse más escuchada y puede sentirse valorada por la organización. Y esto, como les decía, quizás no es algo tan crítico en organizaciones más pequeñas, pero en organizaciones grandes que en el fondo vienen de estilos más tradicionales, ¿verdad? O tienen mucha historia, donde siempre las cosas se han hecho de una manera u otra, esto viene siendo muy, muy, muy relevante. Dado que obviamente son instancias en las cuales se van promoviendo la comprensión, la aceptación, ¿verdad? Porque una empresa puede decir que es súper inclusiva, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. Entonces es muy importante acá que lo que realmente la organización diga pueda ponerse en marcha, puede reflejarse como en actos, ¿verdad? Luego tenemos el tema del engagement, donde es algo que siempre se ha comentado, ¿verdad? Que en teoría participar de un ERG va a ir mejorando el engagement y el compromiso de las personas que son miembros de esta unidad, ¿verdad? Entonces, tanto colaboradores LGTBI como aliados van a ir compartiendo experiencias y van a ir colaborando, ¿verdad? En iniciativas que obviamente les importan. Entonces, al saber que no solamente están aportando en su trabajo específico, sino que incluso también están aportando en otros elementos, naturalmente dicen, ¿sabes qué? Mi organización me escucha, mi organización sabe que tengo algo más para ofrecer y tengo el espacio para hacerlo también. Son espacios también de apoyo y de promoción, porque claramente los ERGs van a ir abogando por políticas, por prácticas que van a ir buscando colaborar en esto de que el lugar vaya siendo más equitativo, ¿verdad? Y un lugar donde haya mayor respeto. Y por tanto, va a haber un impacto más positivo, no solamente en el ambiente laboral, sino también en otras comunidades, que esto es lo que les decía anteriormente. Que no solamente el trabajo del ERG deriva solamente en la organización, sino que literalmente puede terminar influyendo en la estrategia comercial de la organización, puede influir en los clientes, los inputs que salgan del ERG pueden, pueden cambiar la manera en la cual se trabaja con proveedores, etc. Y como les decía también, ofrecen posibilidades de desarrollar distintas habilidades, ¿verdad? Son instancias de networking, son instancias de mentoría, y también permiten, de cierta manera, ir descubriendo otras formas de poder lograr los propios objetivos. Adicionalmente a esto, las ERGs constituyen una verdadera instancia reparatoria, en cierta manera, para mucha gente. Porque pasa que muchos colaboradores que son pertenecientes a la comunidad LGTBI pueden venir de ambientes en los cuales se les haya discriminado de una manera súper activa por ser quienes hayan sido, ¿verdad? Por su orientación sexual, su identidad de género, etc. Y de hecho hay muchas personas que en el fondo llegan al entorno laboral y el entorno laboral se transforma en el único lugar en el cual son aceptados, porque en el fondo son personas que, claro, pueden haber hecho, por ejemplo, su transición de género y en la organización en el fondo se les permite ser quienes son realmente, pero quizás vuelven a su entorno familiar y es algo que simplemente no pueden hacer. Entonces es como, realmente es un entorno en el cual ellos pueden como, o sea, las personas en general, ¿verdad? Pueden como reeditar experiencias, ¿verdad? Reeditar es un concepto muy desde la psicología, que tiene que ver como con tomar experiencias que pueden haber tenido un determinado tono emocional, ¿verdad? Vivirla nuevamente, reeditarla en el fondo, reexperimentarla, cambiarle un poco como el significado, ¿verdad? Y desde ahí en el fondo tener como otra visión respecto a todo eso que pasó. Entonces son, primero que todo, espacios de representación que son psicológicamente seguros. Todo esto estamos hablando del ideal, ¿verdad? Hay es que quizás al principio no tienen todas estas cosas tan ordenadas y está perfecto, pero esto es el fondo donde se debería ir apuntando. Son instancias para poder entablar relaciones significativas, ¿verdad? Acogedoras. La idea es que un ERG sea justamente un espacio seguro en el cual podamos tratar de no solamente hablar de proyectos, no solamente hablar de temas de la organización misma, sino también hablar de temas a nivel personal. Entonces, si existe ese grado de confianza, si existe esa calidez, es un espacio que sí o sí tiene que ser aprovechado. Obviamente son instancias de formación, de asesoramiento y una de las cosas que también ayuda mucho es la sensación de, ya sean personas miembros de la comunidad LGTBI o personas aliadas que nunca han sabido muy bien cómo apoyar, aquí por último sienten que tienen la posibilidad de poder ir aportando con su propio granito de arena.
quizás una persona que en el fondo siempre ha apoyado a la comunidad LGTBI, pero que nunca ha tenido nada mucho que hacer y ahora llega a su entorno laboral y se encuentra con esta instancia y es como, me encanta porque en el fondo siempre he querido saber, siempre he querido intentar esto, nunca he sabido cómo ser activista porque no soy parte de, pero en el fondo si puedo aportar con un poco de esto lo que yo sé, es tanto mejor. Entonces son instancias súper potentes que van mucho más allá, obviamente, de lo laboral. Una pregunta que suele salir a veces ¿es un ERG lo mismo que un comité de diversidad? Porque si bien no todos, a ver, me enredo un poco esto. Pero la verdad las cosas es que ya, no todos son iguales. Sin embargo, si bien ambos son súper esenciales para poder ir haciendo que la diversidad y la inclusión en la organización sea una realidad, ambos tienen distintos grados tienen algunas diferencias, ¿verdad? En cómo están estructuradas, ¿verdad? Cuál es el enfoque que tienen y obviamente cuál es el grado de autoridad que pueden manifestar. Entonces, así como la pirámide de Maslow, no sé si la han conocido, no sé si la han visto anteriormente, pero que habla como de las necesidades básicas y cómo va evolucionando finalmente hasta como el sentido como de, ¿cómo se dice? De como autologro, autorrealización, ¿verdad? Los ERGs y los comités de diversidad y inclusión pueden ir transformándose de una manera más efectiva, asegurándose que cada nivel de transformación se haya abordado antes de tomar algunas otras decisiones o ir llegando a niveles posteriores. Y aquí tenemos, entre comillas, esta como pirámide de Maslow con similitudes y diferencias respecto a un ERG y un comité de diversidad. Y obviamente tenemos que partir desde abajo hacia arriba. Porque no me voy a meter mucho en cada uno de los detalles, pero entender primero que el ERG se forma como un grupo compuesto principalmente por colaboradores voluntarios, ¿verdad? En el fondo ellos se juntan, se define el por qué nos juntamos y en el fondo desde ahí como qué es lo que se va a hacer. Por otro lado, un comité de diversidad es algo mucho más formal, es algo que muchas veces responde a requerimientos legales, de repente responde a, en el fondo, requisitos que se ha planteado, no sé, desde Fiscalía Interna, ¿verdad? Pero en el fondo es algo que está mucho más estructurado. Entonces, algo en general tiene que ver como con cosas que deben ser cumplidas, ¿ya? Luego, seguridad, fortaleza. Hablábamos anteriormente que los ERG son espacios seguros, son espacios de compromiso, ¿verdad? Y que obviamente son espacios donde se pueden dar conversaciones, donde se puede dar aprendizaje, etc. Y obviamente todo esto no es necesariamente que sean diferencias absolutas, obviamente siempre puede haber un poquito de ambos en cada uno de estos elementos, pero esto tiene que ver como un poco más a la base, ¿verdad? En el caso de los comités de diversidad, las personas que están en la mesa, por lo general, deberían ser aquellas adecuadas para poder impulsar y tomar decisiones influyentes, y por lo mismo que suelen tener cargos más ejecutivos. Aquí, en el fondo, en el comité de diversidad, las cosas tienen que pasar sí o sí, y es por lo mismo que las personas son elegidas a dedo, sean en el fondo quien sean, ¿verdad? En el fondo, si necesitamos el gerente de finanzas en esto, lo vamos a poner independientemente de que quizás sea un aliado o no. En el fondo, tenemos que hacer que las cosas pasen sí o sí. Cuando nos vamos al sentido de pertenencia o impacto, ¿verdad? Obviamente, en el caso de un ERG, aumenta la retención, aumenta este grado de relacionamiento, aumenta este sentido de ser parte del grupo y en ese sentido las métricas no siempre están formalizadas. Ya, en el fondo pueden existir como pueden no existir algunas métricas. Mientras en un comité de diversidad tienen que existir estas metas relevantes, que estén formalizadas, que sean rastreadas de manera oportuna y de esta manera sí o sí ser capaces de demostrar impacto y amplitud de las distintas acciones. Respeto y alineamiento. En el ERG pueden existir opiniones, pueden existir perspectivas de sus miembros que pueden llegar a ser valoradas y buscadas para poder ir mejorando el negocio, pero no necesariamente eso siempre es así, ¿verdad? Hay organizaciones donde el ERG está súper bien posicionado y obviamente se utiliza, se aprovecha como un ente consultivo, pero pasa que de repente no necesariamente se va a dar eso. Versus, en el caso de un comité de diversidad, las decisiones o las iniciativas sí o sí van a estar alineadas con el plan de negocio. Tienen que estarlo, de lo contrario no se hacen. Y obviamente en ambos casos se va a ir dando que va a existir algún grado de innovación, ¿verdad? Es un espacio donde sí o sí se van a ir desarrollando estrategias, me refiero, el sí o sí tiene que ver como si se van cumpliendo las etapas anteriores, ¿verdad? Donde sí se van a ir desarrollando estrategias y la idea es que siempre estos sean resultados que vayan potenciando el negocio.
nos vamos un poco al tema de cómo ir planificando actividades, ¿ya? Porque los eventos son elementos súper importantes en la programación de los ERG, ¿verdad? Y estos tienen un impacto súper significativo tanto para los miembros como para los aliados que en el fondo participan dentro del ERG o también en el fondo los colaboradores que en el fondo terminan siendo impactados, ¿verdad? Entonces, realizados de una manera correcta, pueden ser una fuerza súper potente, súper impulsora, ¿verdad? Para ir no solamente alcanzando los objetivos del ERG, sino que obviamente logrando como muchos temas más allá de eso, ¿verdad? En el fondo, como les decía, como hemos conversado anteriormente, todo el tema del engagement, todo el tema como de sentido como del desarrollo profesional, etc. Y por lo mismo es que tienen que ser planificados de una manera súper consistente, ¿ya? Y es de esta manera también nos va a ir permitiendo hacer un seguimiento de cómo se van dando las cosas. Entonces, la manera de planificar todo esto sí o sí tiene que ser consistente, idealmente con algunos otros ERGs que puedan existir en la organización, de manera también de ir comparando cómo se están dando las cosas, ¿verdad? Cómo se están haciendo las cosas. Entonces, más allá de los elementos como más específicos, toda planificación tiene que considerar por lo menos estos 5 puntos principales. Primero que todo, tenemos que ser capaces sí o sí de poder confirmar las fechas y algunos otros aspectos logísticos, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de comunicar respecto a los eventos. Tenemos que tener un proceso regular para poder planificar todo lo que va a pasar, para poder ir aprobando efectivamente todas las cosas que vayan siendo necesarias para la realización de este evento. Tenemos que rastrear la asistencia, tenemos que ver cómo son las respuestas de las encuestas que hagamos, ¿verdad? Y tenemos que ser capaces de registrar los gastos. Cuando todo esto es algo muy importante, así como planificamos una actividad en cualquier otra área de la organización, las actividades del ERG no pueden ser diferentes de ninguna manera. Entonces, los primeros, cuando hablamos de fechas o estos otros aspectos logísticos, tenemos en el fondo detalles súper concretos como las fechas, ¿verdad? El nombre del evento, cuándo va a partir, cuándo va a terminar, dónde va a ser, dónde va a estar realizado, cuál va a ser la agenda del evento, etc. Cuando hablamos de comunicación, es súper importante tener claro como cuál va a ser el propósito de este, cuáles son los resultados que se van a esperar, si es que es un evento de desarrollo profesional, por ejemplo, si va a ser un evento quizás de apoyo a la comunidad, quizás va a ser un evento de entrenamiento, networking, etc. Sí o sí tenemos que tener claridad de quiénes van a ser los encargados de cada tarea, qué departamentos van a ser consultados, ¿verdad? Cuáles van a ser los tiempos o los plazos que vamos a ir manejando, etcétera. Súper importante que esto esté considerado como en el antes de poder realizar los eventos, en el durante y en el después también, ¿verdad? Y rastrear la asistencia, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro cuántas personas están asistiendo a nuestros eventos, si es que la asistencia va al alza, si la asistencia va a la baja, si hacemos encuestas, entender cómo está el NPS, ¿verdad? Efectivamente las personas son más bien neutrales, son en el fondo valoran el evento, quizás incluso son como detractoras de este tema. Y naturalmente el tema de los gastos, cuánto va a costar, ¿verdad? Cuál va a ser el detalle de las cosas que tenemos que gastar, en el fondo las cuales vamos a tener que gastar, qué otros recursos adicionales podemos necesitar, etc. Entonces, para asegurar que los eventos puedan tener una buena recepción, es súper importante que estos resuenen tanto en la misión del ERG como en los intereses de los propios miembros. Entonces tienen que estar diseñados para que obviamente sus propios miembros puedan sentirse conectados, no en el fondo. Elisa, creo que te pusiste en mute. No, como que así, te muteaste. Ahí sí. Qué raro. Ay, sí. ¿Cuánto perdieron? No, no, hace Nada. un minutito, sí. ¿Esta slide? Sí, más o menos cuando empezaste el Ya. live. Sí. Bueno, entonces, para asegurar que estos eventos puedan tener una buena recepción, es súper importante que estos eventos puedan resonar con la misión del ERG, ¿verdad? Estos eventos, la idea es que no sea algo que pareciera que sea como tangencialmente distinto a lo que se está haciendo en el ERG, si bien de repente se pueden hacer cosas que en el fondo estén fuera de la caja, se pueden hacer algunas cosas más innovadoras, la idea es que efectivamente les haga sentido a la gente del ERG. Y en este sentido tienen que estar diseñados para poder resonar con ellos mismos, ¿verdad? Los miembros del ERG tienen que poder sentirse conectados con lo que se está haciendo, tienen que sentirse equipados, habilitados, inspirados para poder ir aportando a la cultura de la organización. Y para esto es súper importante, primero que todo, evaluar los intereses, ¿verdad?
en el fondo, qué es lo que realmente buscamos, dónde están nuestras necesidades más importantes, y desde acá tratar de alinearlas con el negocio. Por otro lado, equipar a los líderes del ERG con los recursos y las habilidades necesarias. Y obviamente priorizar, en el fondo considerar de una manera súper importante el engagement del nivel ejecutivo y así poder tener bien claro como qué distintos insights o qué distintos apoyos podemos obtener desde la plana más alta dentro de la organización. ¿Pregunta hasta acá, por ahora? Yo sé que es un montón de información, pero así. Yo de pronto estoy pensando en cuando nos dices que hay que equipar a los líderes del ERG con las habilidades necesarias. ¿Qué tipo de habilidades son clave para personas que están en esas posiciones? Em, obviamente va a tener un poco que ver como con las características de los eventos. De repente, si es que los eventos tienen un foco más comunicacional, naturalmente deberíamos ser capaces de asegurar que nuestros líderes van a ser buenos comunicadores, ¿verdad? Si de repente hay temas que están más asociados a la planificación, porque en el fondo son eh, proyectos con muchos hitos o con muchos requisitos, la idea también es que podamos tener en el fondo líderes que sean capaces de organizar un poco las distintas tareas, ¿verdad? O de repente son eventos donde hay que tener mayor como movilización política, donde no basta ser un buen comunicador, sino también incluso hay que como que entender muchos otros elementos, hay que tener esta visión como más estratégica para poder salir a vender, entre comillas, un proyecto, ¿verdad? Todo esto va a ir dependiendo de cada una de las instancias, cada uno de los eventos, ¿verdad? Pero es muy importante tener como bien en consideración, así como el evento que estamos haciendo, cómo está nuestro líder actualmente para poder enfrentarse a eso. ¿Necesita más apoyo? ¿Necesita en el fondo quizás que sea otra la persona que lo tome, aunque no sea el líder, ¿verdad? La idea es poder tenerlo bien como en consideración. Pensemos en problemas a los cuales se ven enfrentados los ERGs. Porque si bien hay algunos ERGs que han evolucionado a ser una actividad secundaria, ah, se va Franco. Muchas gracias, Franco, por estar acá. Entonces, si bien hay ERGs que pueden haber ido evolucionando de ser una actividad más bien como secundaria, como compuesta por voluntarios principalmente, voluntarios que en el fondo son súper apasionados, ¿verdad? Y que pueden haber pasado a ser programas mucho más organizados, mucho más como establecidos, ¿verdad? Aún enfrentan a estos desafíos que son súper importantes o súper significativos para poder alcanzar todo el máximo potencial y así obviamente impactar la cultura organizacional. Entonces, algunos de los problemas que pueden darse, obviamente no son todos, esto los organiza de esta manera, ¿verdad? Pero pueden existir siempre otros problemas, ¿verdad? Como que no están considerados acá. Entonces, en materia de liderazgo, puede pasar que los líderes de repente se sientan un poco abrumados por tener falta de apoyo administrativo, ¿verdad? Quizás por estar tan metidos en las tareas como del día a día, simplemente no pueden estar considerando la estrategia. O puede pasar también que al tener que estar buscando información por todos lados, puedan tener dificultades para poder tomar estas decisiones mucho más estratégicas, porque están constantemente buscando los datos por todos lados y están gastando mucho más tiempo en ordenar la casa más que en poder pensar en cómo llevarla. En este mismo sentido, está como el problema de la falta de centralización. Y esto como de no poder contar con un hogar, este hogar entre comillas, porque puede ser desde una plataforma, puede ser una instancia física, puede ser cualquier cosa en el fondo que nos ayuda a tener como la información concentrada y que va a ir ayudando obviamente a contar en el fondo con un lugar donde se pueda dar la discusión, donde se pueda dar la organización y la movilización. Entonces, no contar con algo así va a ir dificultando, primero que todo, que personas externas puedan llegar al ERG y también va a ser súper difícil que las personas dentro del mismo ERG puedan ir accediendo a toda la información que ya existe, ¿verdad? O puedan ir accediendo a esos espacios de conversación, etc. Y esto, a su vez, puede afectar negativamente al engagement, porque claramente si están todos peleando con intentar ser parte de, intentando encontrar los recursos, ¿verdad? Intentando como poner lo mejor de sí, pero simplemente como que no tienen ese espacio de intercambio, naturalmente se van a ir sintiendo más desconectados, ¿verdad? Y por lo mismo es que esta falta de engagement, esta falta como de contar con una instancia más central, va a ir en contra, entre comillas, de poder ir revisando, ¿verdad? O atendiendo los problemas a la base de las cosas que se estén dando.
Y bueno, es algo que también hemos comentado anteriormente, que está el tema de la reportería, ¿verdad? No contar con datos que estén unificados va a llevar a una baja o una nula reportería, sí o sí. Y esto también nos va a dificultar la presencia de datos robustos que nos ayuden obviamente a gestionar el ERG o poder demostrar sus aportes hacia afuera. Y por lo mismo, en el fondo todo esto lleva como un poco como con, va de la mano también con el riesgo que existe, como que existe una falta de conexión o colaboración entre, por ejemplo, el ERG, dentro del ERG mismo, como también las áreas de diversidad e inclusión o incluso de responsabilidad social corporativa que puede estar, que puede tener algunas visiones y que realmente puede no necesariamente estar alineado con cómo se dan las cosas dentro del ERG. Bueno, esto igual lo hemos comentado, pero pensando en lo anterior, ¿qué problemas se ven enfrentados ustedes dentro de sus ERGs? Yo creo que de nuestra parte en PepsiCo tiene que ver con lo que decía Coche hace un rato, ¿no? Por ejemplo, este tema de los KPIs, o sea, a veces es como bien difícil el tomar distancia y dimensionar que es súper importante medir lo que estás haciendo mientras lo haces. Y tiene que ver también con lo que ella decía de los roles. O sea, a nosotros nos pasa que como que a principio de años intentamos definir los roles, pero ya cuando empezó a rodar la agenda, no sé si es como por nosotros o como parte de la cultura del ERG, pero terminamos todos haciendo de todo y a veces nos cuesta, siento yo, salir de esa ejecución para ver más a nivel macro y decir, ok, aquí hace falta medir el impacto, por ejemplo. Hmm, Eso es algo que creo que nos ha pasado este año. buenísimo. Gracias, Santi. ¿Alguien más? Vamos para adelante. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Obviamente aquí no hay soluciones perfectas, no hay recetas, ¿verdad? No hay como listas de supermercado. Y aquí obviamente va a ir también, va también a ir dependiendo un poco del presupuesto que tenga la organización, ¿verdad? Y qué tan efectivo haya sido el proceso de buy-in respecto al proyecto, ¿verdad? O el posicionamiento del ERG. Entonces, lo ideal sea esto una solución tecnológica o algo quizás más in-house, es algo que sea capaz de, primero que todo, permitir que el ERG cuente con un espacio destinado para sus actividades, ¿verdad? Aquí realmente podemos pensar que el área de marketing tiene sus propias plataformas tecnológicas, el área de finanzas, ¿verdad? Incluso recursos humanos. Todas en fondo estas distintas áreas cuentan con alguna herramienta tecnológica o alguna herramienta que les permite llevar a cabo un tipo de gestión. Y por lo mismo es que deberíamos pensar también que un ERG también debería necesitarlos. Y por lo mismo no necesariamente necesitamos ir y contar, o sea, ir a contratar, por ejemplo, un SAP o algún ERP o alguna otra plataforma, pero deberíamos ser capaces de, por último, generar algún tipo de estructura que esté centralizada, que esté en el fondo al alcance de todos sus miembros, ¿verdad? Y desde ahí poder, en el fondo, tener esos espacios de intercambio de información, ¿verdad? Quizás tenemos algún espacio en la internet que esté súper bien reservado y que lo podamos utilizar en el fondo para eso. Quizás vamos a generar, entre comillas, una red social específica para el ERG, etcétera. Pero es muy importante que podamos tener ese espacio y que en el fondo sea un punto de encuentro. Obviamente, esta solución, sea la cual sea, tiene que estar adecuada al propósito en fondo del ERG, ¿verdad? También tiene que en el fondo atender en cierta manera como las dificultades a las cuales se está enfrentando. O sea, no es necesario que perdamos recursos en soluciones a problemas que todavía no existen, ¿verdad? Entonces, si es que entendemos que en este minuto nos falta concentrar los datos, quizás por ahí va a ser como eh, una de las principales como necesidades que vamos a tener, o si es que tiene que ver con salir a buscar datos, ¿verdad? Me refiero con generar datos, con generar encuestas, quizás vamos a tener que considerar alguna herramienta que nos permita un poco buscar eso mismo. Y esto también, bueno, el tema de integrarse con el trabajo de RCE, muchas veces el área de responsabilidad social empresarial tiene algunas métricas, tiene algunas maneras de hacer las cosas, y lo que sea que hagamos tiene que ser capaz de conversar un poco con eso, porque RCE también está muy ligado a estos temas. En el fondo no deberíamos estar haciendo cosas totalmente distintas, y esto también es muy importante cuando hablamos de estar alineados con otros ERGs también. En el fondo, cuando queremos tratar de demostrar el valor de nuestro ERG, la idea es también considerar cómo lo están haciendo los otros posibles grupos de interés dentro de la organización, qué métricas están utilizando y desde así poder tratar como de poner algo sobre la mesa que sea en fondo más o menos consistente.
Y obviamente todo eso nos va a permitir ir reportando el impacto de todo lo que estamos haciendo. Y aquí pensando en cómo evaluar el éxito, tenemos que sí o sí ser capaces de hacer seguimiento del progreso del ERG, ¿verdad? Porque esto va a ser sí o sí clave para, primero que todo, identificar las áreas de mejora que pueden existir, ¿verdad? Medir el impacto de las distintas áreas de la organización, en el fondo, qué es lo que estamos haciendo, cómo está pegando, ¿verdad? Luego tenemos, entre comillas, el qué. En el fondo, las métricas sí o sí van a tener que estar basadas en los objetivos del ERG, ¿verdad? Y estos van a tener que estar indudablemente conectados con KPIs organizacionales como retención, engagement, net promoter score y otras, ¿verdad? Y cómo, o sea, el cómo, es que tiene que ver cómo presentar los hallazgos a los stakeholders de una manera en la cual puedan relacionar los objetivos principales, así del ERG, con la misma organización, y así obviamente tratar de asegurar los recursos adicionales, ¿verdad? Y tratar de buscar como el apoyo objetivo, o sea, el apoyo ejecutivo. En el fondo, la manera en la cual salgamos a buscar la información tiene que estar organizada de una manera que haga mucho sentido, y esto no es distinto de cómo estaríamos tratando de medir la información y vender la información que en el fondo hemos encontrado en alguna de las otras áreas. En el fondo no podemos simplemente quedarnos con que sí hacemos actividades bonitas, donde sí viene gente. La idea es que todas las actividades que realicemos, todas las iniciativas que el ERG haya realizado, pueda estar como orientado a un objetivo específico, un objetivo que haya sido medido, y obviamente tratar de generar, entre comillas, una especie como de storytelling del por qué se hicieron las cosas, el cómo se hicieron las cosas y esto en qué impactó. Esa es la única manera que vamos a tener en el fondo de poder asegurar que todas las distintas cosas que vayamos haciendo sean sustentables en el tiempo y podamos seguir asegurándose buy-in, que obviamente es algo cíclico. Entonces, algunas consideraciones que tiene que tener un ERG al llevar a cabo cualquier tipo de medición. Primero que todo, identificar métricas clave. Cómo visualizar los datos. Cómo alineamos las métricas con los objetivos organizacionales. Cómo relacionamos las métricas con el retorno de la inversión. Qué tipo de datos cuantitativos vamos a salir a buscar. Qué tipo de datos cualitativos también vamos a aprovechar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la narrativa que vamos a utilizar no solamente o sea, cuál va a ser la narrativa que vamos a utilizar para poder hablar de estos datos? En el fondo, cómo transmitimos los datos es muy importante y ayuda mucho como en todo esto que hemos ido conversando, que tiene que ver como con generar este como buy-in constante. Cómo vamos a ir presentando a los stakeholders, qué referencias vamos a utilizar, qué benchmarks vamos a aprovechar y qué tipo de seguimientos vamos a llevar a cabo para poder ir rastreando el progreso que vayamos a ir teniendo. Y con eso, antes de esto, abro micrófono para preguntas, porque quiero dar algunos ejemplos de algunos ERGs exitosos, algunos videos que van a como representar un poquito nomás esos temas. No sé si hasta acá hay algún comentario. Todo bien, gracias. Cool. Entonces, vamos con algunas historias de éxito. Pensemos primero que todo en Glamazon, que es un ERG LGTBIQ+, dentro de Amazon, que es uno de los 13 ERGs que tiene la compañía, y que en este caso fue formado en el 2005, y que está obviamente abierto a todos sus colaboradores, obviamente sin importar su orientación sexual e identidad de género. Y en este caso está diseñado para poder proporcionar un espacio seguro y de apoyo para todos los colaboradores LGTBIQ+. Esto en sus palabras: estamos dedicados a crear una cultura de igualdad donde todos los colaboradores LGBTQ+, puedan ser ellos mismos en la empresa y que puedan dar lo mejor de sí mismos todos los días. Y vamos a ver un video así como de... Intenté buscar videos en español, no siempre lo logré, así que... Me siento libre de salir y decir, mira, somos muchísimos y somos valientes y estamos orgullosos. La verdad es que nos hace mucha ilusión ir en la carroza y compartir este momento juntas como pareja. Glamazon es un grupo interno de Amazon organizado por trabajadores voluntarios. Nuestro objetivo es fomentar la diversidad e inclusión. Nuestra misión es que los trabajadores se sientan aceptados y cómodos en su lugar de trabajo. Lo importante es que no se centra solamente en la comunidad LGTB, sino que cualquier empleado de cualquier colectivo sexual puede participar. Esta es la primera vez que Amazon participa en el desfile del Orgullo de Madrid. Esto me parece muy emocionante. ¿Qué siente el Día del Orgullo? Aceptación. Comunidad. Respeto. Valoración. Libertad. Diversión.
A mí me tocó la plaza para ir a la carroza, pero como a María le hacía más ilusión, pues la cedía ella. Entonces otro empleado de Amazon se enteró de que nos hubiese encantado ir juntas y sin esperármelo me dio su plaza. Creo que trabajar en un entorno diverso e inclusivo da la seguridad de ser uno mismo y no sentirse rechazado. Queremos que Glamazon trascienda. Nos gustaría en un futuro dar mentorías a niños o charlas en colegios sobre temas LGTB. Lo que más nos emociona de participar en el desfile es que Amazon nos da la oportunidad de formar parte de este día y conocer a gente que está a favor de la igualdad. No me siento solo. Me encantaría que gracias a Glamazon se creara una comunidad, un sentido de conexión entre la gente. Y eso es lo que creo que poco a poco estamos consiguiendo. Aquí una de las iniciativas súper exitosas, por cierto, que tiene Amazon, y aquí es algo que incluso conozco varias personas que trabajan en Amazon, que son personas trans, y particularmente Glamazon desarrolló una especie como de Trans Toolkit, ¿verdad? Un kit de herramientas, ¿verdad? Para las personas trans, que está diseñado principalmente para aquellos colaboradores que quieren hacer su transición de género o sea, dentro de la misma organización. Entonces acá es que Glamazon generó esta como instancia donde las personas van a ir recibiendo este apoyo que van necesitando y toda la información en el fondo obviamente la levantó Glamazon, buscaron feedback por todos lados y esto es incluso algo que hoy por hoy es utilizado como uno de los motivos por el cual muchas de las personas trans llegan a trabajar a Amazon también. Es como que aprovechan un poco que saben que esto existe, saben que van a tener esa posibilidad, saben de esta herramienta que en el fondo está como súper como disponibilizada y es por lo mismo que las personas llegan acá en el fondo con mucha motivación para poder ser ellas mismas. Ahora pasemos a Gleam de Microsoft, ¿verdad? Que ha ido brindando, obviamente, o sea, Microsoft como organización ha brindado un respaldo súper sólido, ¿verdad? Gleam ha ido integrando estas políticas inclusivas, ha ido fomentando un entorno de apoyo para los colaboradores LGTBIQ+. Y este apoyo, obviamente, ha ido permitiendo aumentar la visibilidad, ¿verdad? Y la conciencia tanto dentro como fuera de la empresa. Y la presencia de Gleam en múltiples países, dado que Microsoft es una organización multinacional, ¿verdad? Le ha permitido también tener un espacio súper positivo, un impacto súper positivo a nivel global. Y en sus palabras, buscamos activar e impulsar las comunidades LGTBIQ+, y sus aliados dentro de la organización para crear una cultura verdaderamente inclusiva. My name is Michelle Chan. Q Johnson. John Galligan. Susan Betts. Clark Lee. I am a lesbian Asian American woman. I'm a gay man. A parent of a transgender child. I'm gay. I'm a queer trans man of color. I fight for those who can't fight for themselves. I choose to be a leader and an activist in the LGBTQ community, and I celebrate the people around me. I fight for the right of all transgender people. I celebrate queer Asian Americans. I lift up other trans people of color. And I lift up everyone who has faced discrimination. I lift up the fearless. Who will you lift up? Bueno, este video igual es un poco antiguo, este video tiene como 6 años, me gustó porque obviamente es preciso y conciso, pero también tiene ese como mensaje súper potente, que a fin de cuentas entendemos que claramente viene un poco como de las intenciones que realmente tienen los miembros de este ERG, ¿verdad? Que es cómo apoyamos a las demás personas, cómo potenciamos a estas personas que en el fondo somos, o sea, que pueden ser de un grupo del cual somos parte, o personas que en el fondo simplemente sabemos que existen afuera y que por algún motivo u otro en el fondo me pega personalmente. No. Y vamos con la última historia de éxito que encontré que a mí me gustó mucho, que es la historia de AT&T, en este caso el ERG que se llama League, ¿ya? Que tiene 28 chapters en 49 estados, además de Washington DC y Puerto Rico. Y obviamente, como ERG participan en eventos Pride, participan en eventos para jóvenes LGTBQ+, caminatas contra el SIDA, mentorías para jóvenes y refugios para personas sin hogar también, ¿verdad?
Y sus chapters a menudo son llamados para poder representar no solamente a League, ¿verdad? Sino también a AT&T en eventos LGTBQ+, a nivel nacional. En sus propias palabras, League ha creado un grupo de discusión para personas trans con el fin de ofrecer un entorno seguro que estas personas puedan hablar abiertamente sobre sus preocupaciones. La membresía actual es de 25 colaboradores, pensando en este grupo específicamente trans, y cuenta con un sitio privado para poder publicar recursos y compartir historias, dentro de otras cosas. One, two, three, great. I am a cell phone engineer at AT&T, and I've been with the company for 21 years. AT&T gave me the confidence to transition on the job. I'm working in a company that respects me. AT&T helped me be understood. I am gay. My work family helped me come out of the closet to my own family. Very good. In Orlando, when Pulse happened, my leadership team looking for us makes me feel like we're a family. I'm a Muslim straight ally. It's very important to be an advocate for the LGBT community. The more of us that stand up and be bold, the more recognized we are. Our world could look entirely different. To be bold is being able to be your authentic self. For the kids who are different, it's important for us to continue to tell our story and be fearless. We are bold. Aquí me gustó mucho la frase donde una de las colaboradoras dice: mi familia del trabajo me ayudó a salir del closet con mi propia familia. Entonces son una de las cosas que podemos pensar como el impacto potente que puede tener un ERG para las vidas de las personas. Obviamente estos son 3 pequeños ejemplos hay por miles, ¿verdad? Así que yo por lo menos eso es lo que tengo por decir hoy día. Yo sé que es un montón de información, muchas gracias por la paciencia. Obviamente cualquier duda, bueno, ahora pueden hablar, podemos comentar, podemos decir cualquier cosa, ¿verdad? Y cualquier duda igual me pueden contactar, podemos seguir trabajando. Obviamente trabajar con un ERG no es un tema fácil, hay múltiples flancos, hay muchas cosas que van a ir cambiando y siempre que vayamos avanzando vamos a ir a encontrar temas nuevos. Entonces, por lo mismo lo importante es tener un punto de partida y desde ahí saber que hay muchas cosas en las cuales vamos a trabajar, pero no perder esa energía. Eso, muchas gracias. No sé si hay comentarios o dudas o insultos. Un profesor de la universidad siempre decías. Bueno, no, de mi parte, Lisa, agradecerte. Yo creo que no había considerado todo lo que hay detrás de administrar y poder potenciar un ERG. A veces de repente uno piensa que está haciendo las cosas de la mejor manera porque lo hace con la mejor intención, pero el ver que hay mucha estructura también detrás de todo lo que podemos hacer y el alcance que eso puede tener, me pareció espectacular, así que 1000 gracias y seguro que vamos a utilizar muchísimo de lo que vimos hoy en PepsiCo. Muchas gracias, Santi. Sí, muchas gracias. Muy clarificador todo también y súper claro los pasos y las etapas. Yo la verdad es que de las experiencias anteriores, con la información que tienes ahora, hay puntos que, claro, como sobre todo como el tema de la medición, tema presupuesto y cosas, se me ha ido completando un poco el escenario, como de lo que venía trabajando de antes, así que muchas gracias porque eran temas que estaban de repente un poco como en el aire y que había un tema más como, en ocasiones como medio de voluntariado y que costaba de repente empujar y mantener como los equipos motivados, pero se me hace mucho más redondita la propuesta con lo que estamos viendo ahora, así que creo que es mucho más coherente, más fácil poder implementarlo de esta forma que lo presentaste, así que muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Enrique. Bueno, eso, nada más por mi lado, de verdad, nuevamente muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la paciencia, yo sé que es un montón de información, les vamos a enviar les vamos a enviar la presentación, ¿verdad? Quizás vamos a sacar algunas láminas que quizás no sean tan relevantes, pero van a tener esta información, la idea es que puedan trabajar en esta línea y nada, les deseo todo el éxito a sus ERGs, ¿verdad? Y cualquier duda, obviamente, vamos a estar acá. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Gracias. Muchas gracias, gente, por quedarse hasta el final. Voy a estar enviándoles esto como el material, como dice Elisa, así que también espero que haya sido de mucha ayuda para quienes empiezan, para quienes están en medio camino y para quienes ya están más consolidadas. Así que un abrazo grande, que para quienes están en Santiago de Chile y que está lloviendo, abríguense, harto tecito. Así que estamos conversando y como dijo Eli, cualquier duda que surja en el camino, ustedes tomaron un plan adicional cada una de sus organizaciones que se enfoca en los ERG, así que también le vamos a estar informando respecto de las próximas instancias. Eso, un abrazo grande y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Chao.